buenas tardes. Mi nombre es Wilner Albert Riascos Sánchez y he sido también invitado para compartir algunas reflexiones alrededor de lo que implica la inclusión y la exclusión del mundo laboral, del mundo del trabajo, de los diferentes segmentos de mercado de trabajo, cómo afecta esto a las personas y cuáles son los elementos de producción subjetiva que subyacen desde la perspectiva de ciertos actores sociales para la posibilidad de inclusión y exclusión de personas en el mundo del trabajo. Quisiera acotar que estas reflexiones hacen parte de un conjunto de aspectos que se derivaron de la realización de una investigación a nivel de maestría en la Universidad del Valle, cuyo título es Trabajo, Inclusión y Exclusión, Discursos y Posicionamientos de Representantes de Sectores Sociales. En esta ocasión quisiera concentrarme un poco en la condición de posicionamiento, como una producción discursiva de los selves, que vamos a ver más adelante, como lo plantean Davis y Harrell, tiene que ver con el manejo de las identidades, tiene que ver con los elementos subjetivos que subyacen a las formas como las personas se plantean su relación con otras en el medio social, pero también como ellas particularmente toman una postura en relación a un tópico que es propiciado en ese momento alrededor de la entrevista, que es el mundo del trabajo. En este contexto, entonces, quisiera plantear también que este conjunto de reflexiones hace parte entonces de una posibilidad que se tiene de acercarse a la producción de algunos representantes de sectores sociales, viendo no solamente desde el papel que ellos representan en este conglomerado de grupos e instituciones, sino también analizándolo desde la propia trayectoria, lo cual establece entonces una dinámica particular y una forma específica de comprender la situación de inclusión y exclusión del mundo del trabajo. Para iniciar, entonces, me gustaría compartir con ustedes un video que un estudiante en algún momento me compartió en una clase, que muestra cómo es el posicionamiento ideal, quizás desde algunas perspectivas, de un proceso de selección, y desde ahí empezar a discutir aspectos del orden propiamente investigativo del orden social. What's your management style? Passionate. Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn. Stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm really passionate about football. Really like a football. When you are looking for a job for an interview, teeth are brushed. If you look good, you feel good. Hi. Hello. How are you? Eens fenomenal. Okay, Reens. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable, yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. All right. Okay. Thank you. Mr. Ross, have a very nice weekend. Thank you. Sir, are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Okay, you say no? Stay away, please. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have for the position? Last time this happened was at a disco. The disco day? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because Wrong answer. fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right No. now? We need to go. Come, Simon, Mr. Ross, please. Come on, we need to get going. Missing hands here. Can you help us, please? Sir, can you help us, please? There's a fire or something. We have a gap here. Sir.
Just one. Hold your weight back. Okay, it's okay. Okay. Este video muestra cómo podría ser un proceso de selección ideal, particularmente si lo que se intenta es establecer una relación entre los valores de la organización y los valores que tiene el individuo, además obviamente del desempeño en situ que podría ser evaluado a través de actividades propiamente dichas que impliquen la verificación de los comportamientos observables de las personas, es decir, desde la lógica de las competencias. Sin embargo, cabe la posibilidad de preguntarse en esta ocasión si todas las organizaciones tienen la posibilidad de llevar a cabo este tipo de arreglos en los procesos de selección para poder determinar en algún momento si efectivamente los candidatos poseen los elementos pertinentes y suficientes para poder insertarse en una lógica de trabajo. Y las observaciones que uno podría hacer en diferentes contextos, pues uno se da cuenta de que no todas las organizaciones cuentan con las posibilidades de poder llevar a cabo procesos de selección que impliquen la verificación de este tipo de elementos de la forma como lo vimos en el comercial. Sin embargo, aun cuando las organizaciones quizás no tengan todo este tipo de arsenal disponible para poder llevar a cabo esos procesos de escogencia, sin duda alguna, en diferentes contextos del mundo del trabajo, se establecen criterios de entrada de las personas. Y es a partir de estos criterios de entrada en donde se empieza a reflexionar sobre la inclusión y la exclusión de personas en el mundo del trabajo. Quisiera entonces, en primera instancia, posicionar algunos de los elementos conceptuales que guiaron las reflexiones en la tesis de maestría y que guiarán también un poco la discusión que se quiere plantear a continuación. En primera instancia, discutir el término inclusión y exclusión. Hay que plantear de entrada que el término inclusión y exclusión no es un término propio de la psicología, es decir, no nace en el seno de la profesión la elaboración conceptual acerca de este término. Es un término que ha sido un poco más abordado a partir de los estudios de los sociólogos, de los economistas y de algunas otras profesiones también que se han interesado en la cuestión social. Vale también acotar aquí que, digamos de manera directa, los términos inclusión y exclusión tienen que ver con la posibilidad de estar dentro o estar fuera. Estar dentro o estar fuera de un círculo, de una situación o de un proceso social. Sin embargo, no es tan fácil el análisis que se puede hacer de la inclusión y la exclusión. ¿Por qué? Porque en las diferentes disciplinas y en diferentes aproximaciones, esta noción adquiere diferentes matices conceptuales. Desde la posibilidad, por ejemplo, de acceder a los elementos de orden institucional de los países, la posibilidad de acceder a la lógica de consumo, hasta la posibilidad de ser reconocido como parte de un grupo social, de un grupo específico, hacen parte del conjunto de posibilidades de análisis de la inclusión y la exclusión social. Desde esta perspectiva, entonces, ¿qué elementos podríamos tener en cuenta al hacer análisis
inclusión y exclusión. Bueno, quisiera retomar entonces algunas de las definiciones que se tuvieron en cuenta en la elaboración del trabajo de maestría. Voy a ir entonces retomando algunas de ellas y mostrando cómo efectivamente las diferentes nociones podrían llevar a pensar que la noción de inclusión y exclusión no es una relación que se encuentra aislada una de otra, sino que, como lo plantean algunos autores, es una relación dialéctica. En este sentido, Franco Leal, en el 2009, plantea que la inclusión y la exclusión podría ser pensada no como un proceso social, es decir, como una condición sistemática hacia un grupo de personas con un conjunto de características específicas, sino que habría que quizás dar un giro a la mirada y analizar la inclusión y la exclusión social más como una condición de las personas que como un elemento social propiamente dicho. ¿Qué implicaciones tiene este tipo de planteamientos alrededor de la inclusión y la exclusión? Pues bien, si se analiza como un elemento de condición, este elemento de condición está situado y contextualizado, es decir, que la inclusión y la exclusión no sería un elemento continuo en la vida de las personas, sino que a medida que la persona está orientándose o se está ubicando en diferentes elementos de orden social, pues podría encontrarse incluida o excluida de ciertos sectores, de ciertos mercados o de ciertos grupos particulares. Implicaría también entonces una noción de temporalidad distinta en relación a la exclusión, en la medida en que las personas no serían excluidas en todo momento, sino que efectivamente correspondería a unos aspectos particulares. Implicaría también una condición contextual en donde personas que son excluidas en un segmento, en un grupo o en una situación podrían ser incluidas en otro aspecto distinto. Y desde este punto de vista también podríamos citar los trabajos que plantea Zavalla y donde se menciona la inclusión y la exclusión como una dialéctica. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna forma todas las personas en la sociedad actual estamos en una condición en algún momento de inclusión en ciertas categorías sociales y de exclusión de otras. Así, por ejemplo, una persona que no tenga empleo, pues está en la categoría desempleada, es decir, está excluida de la categoría de aquellos que tienen un empleo, pero está incluida en una categoría que implica en algunos casos protección social por parte de algunos estados, que es la categoría desempleada. Es decir, siempre que una persona está incluida en un espacio, eso implica necesariamente la exclusión en otros contextos. Pongamos un ejemplo en el ámbito profesional. Una persona a medida que vaya ascendiendo, por ejemplo, en su formación, pasando de la graduación a la posgraduación, pues cada vez las posibilidades quizás de insertarse en ciertos contextos del mercado laboral se van a reducir producto precisamente de las expectativas y también de la capacidad de absorción que tenga ese mercado laboral. Así, una vez se tenga maestría, probablemente ya habrá un cierto conjunto de actividades donde la persona ni está interesada ni tampoco ciertas organizaciones o ciertos sectores estarían en la posibilidad de poder asumir todo el conjunto de carga tributaria y también de carga salarial que representaría tener una persona con ese tipo de formación. Y es ahí donde se empieza, por ejemplo, en algunos casos, a plantear la noción de personas sobrecualificadas para ciertos sectores. Y así se podría ir pensando un poco más. Pero a medida que la persona asciende y es excluida de ciertos contextos, de ciertos sectores, pues también es incluida. Pensemos, por ejemplo, en la carrera docente. ¿Sí? En muchos contextos, muchos países, para poder llegar a ser docente universitario, cada vez más se está poniendo como prerequisito tener estudios de posgraduación y preferiblemente estudios de doctorado, lo cual hace que pocas personas, digamos, haciendo un análisis del conjunto de profesionales que egresan cada año de las universidades, puedan acceder a estas oportunidades reales. En ese sentido, entonces, desde este punto de vista, desde esta lógica, la inclusión y la exclusión
función social no sería un proceso particular de cierto grupo de personas que podríamos considerar discriminadas o quizás en una situación económica desfavorable, incluye obviamente este tipo de personas, pero no solamente se queda en esta capa de la sociedad, que es, digamos, una gran mayoría en términos de el acceso económico, sino también que incluiría a todas las personas que en este momento habitamos este mundo, en la medida en que si nos planteamos desde el punto de vista de categorías del lenguaje, estaríamos incluidos en unos sectores, pero excluidos de otros. Teniendo esto presente, entonces, es interesante notar cómo esta noción implica también revisar entonces cuáles son los criterios que se tienen en cuenta en la inclusión o la exclusión de personas del mundo del trabajo. Si de alguna forma todos nosotros tenemos esa posibilidad o ese potencial quizás de ser incluidos, pero también de ser excluidos al mismo tiempo, entonces hay que pensarse cómo en relación al mundo del trabajo se están planteando estas dinámicas hoy en día para las personas. Cabe decir entonces que la aproximación que se utilizó en el estudio hablaba desde la perspectiva de trabajadores en general y no de un trabajador de cierto tipo específico de mercado de trabajo. Un análisis desde los diferentes actores sociales que fueron abordados en la investigación y que permite entonces también evidenciar cuáles son los posicionamientos que ellos están reflejando frente a este tipo de situación. Frente a esta noción de posicionamiento, que es una noción mucho más relacionada con cuestiones de orden discursivo, Debes y Harré, en un artículo publicado en el año de 1990, hacen esta apertura a un conjunto de consideraciones alrededor de lo que implicaría el manejo de las identidades de las personas en la actualidad. Y es así como plantean el posicionamiento como un concepto alternativo o distinto, quizás un poco a las nociones esencialistas de la identidad, del manejo del self, como una forma de aproximación a las maneras como las personas construyen en el cotidiano sus propias identidades. Y en ese sentido se plantea entonces que el posicionamiento sería más bien una condición bajo la cual los selves se expresan a través de elementos de producción discursiva, puesto que el individuo representa un gran conjunto de identidades que podrían ser en algún momento fluctuante o una identidad fluctuante, lo cual hace entonces la consideración que una persona no se presenta de la misma forma en todos los contextos en los cuales ella actúa, sino que de acuerdo a aquel que constituye el destinatario de ese elemento discursivo, pues también tendrá modificaciones en la forma como se presenta. Por eso, el posicionamiento entonces sería un fenómeno un poco más de orden conversacional, y desde ese punto de vista, entonces las personas podrían tener diferentes posicionamientos frente a diferentes objetos particulares, o inclusive en algún caso, como es en este estudio, tener un posicionamiento mucho más orientado a condiciones y concepciones subjetivas, distinto al posicionamiento que se tiene dentro del discurso como actores sociales, mucho más ligado al papel que ellos desempeñan en la sociedad. Las personas entonces adquieren creencias, concepciones y versiones sobre ellas mismas y sobre los otros a partir de la interacción que tienen en el cotidiano, lo cual influye en la forma como ellos asumen la interacción y diferentes elementos con los cuales se relacionan con las personas. En ese sentido también, el posicionamiento, como ya habíamos mencionado, es un fenómeno conversacional y puede ser interpretado entonces bajo este marco, es decir, que la persona, de acuerdo al destinatario de su mensaje, entonces también se posiciona, de acuerdo al contexto de producción discursiva, se posiciona, toma un lugar particular y desde ese lugar argumenta cuáles son los elementos que efectivamente aparecen en el discurso en esa situación. Y aquí entonces cabe mencionar cómo fue el método de abordaje para el estudio. Se abordaron 10 participantes a través de entrevistas semiestructuradas. Estos 10 participantes pertenecen a 5 sectores sociales. Estos sectores sociales
corresponden a representantes o personas que tenían cierto grado de dirección a nivel regional de ciertos sectores, por ejemplo, del sector público, en organizaciones referentes al trabajo con personas en el empleo, representantes de sindicatos, personas que dirigían o dirigen sindicatos en la actualidad, también representantes de gremios empresariales, representantes de empresas, en este caso algunas personas que dirigían organizaciones, representantes del sector académico, que tenían que ver con la investigación acerca del mundo del trabajo. 10 participantes entonces que tenían en común tener más de 15 años de experiencia laboral y de experiencia en el sector, y algunos tenían trayectorias de trabajo de menor instancia, tenía 14 años de experiencia laboral, y el de mayor experiencia tenía 40 años de servicio en las organizaciones. Esto plantea, digamos, una particular forma de percibir el mundo del trabajo y de percibir la forma como otras personas se relacionan con el mundo del trabajo, en la medida en que su papel tiene que ver cotidianamente precisamente con la discusión con otros acerca de actividades, procesos, funciones, y en ese sentido pues tienen un panorama amplio de la forma como se lleva dentro de su contexto la dinámica del mundo del trabajo. Entremos entonces un poco a ver cuáles fueron los posicionamientos subjetivos de estos participantes para entender desde dónde parte la discusión de la inclusión y la exclusión social, no como un proceso social como lo plantea Franco Leal, sino como una condición de las personas, aunado sobre todo a esta situación que plantea Beck y Becker-Shane como la individualización. En primera instancia, la discusión en relación a la inclusión y la exclusión se podría ver en el discurso y el posicionamiento de los participantes lo que fue denominado la desligación objetivante del fenómeno. ¿Qué quiere decir esta desligación objetivante del fenómeno? Particularmente por las posiciones que ellos tienen en los diversos sectores sociales, se observaba que siempre hacían referencia a que conocían la existencia, por ejemplo, de situaciones en los procesos de selección que implicaban para las personas situaciones de discriminación. Conocían, por ejemplo, situaciones alrededor de discriminación por sexo, por color de piel, por estrato socioeconómico y en algunos casos por algunas ideas políticas, religiosas, que constituirían la base quizás de aspectos que se establecían de antemano en los perfiles o que emergían en las situaciones de selección. Cabe también plantear que las situaciones de orden estético, de presentación personal y algunos también prejuicios por parte de los seleccionadores constituían entonces la base de los elementos de exclusión de personas del mundo del trabajo. Sin embargo, era una desligación objetivante en la medida en que es puesto por fuera de ellos y en otro que lo ejecuta. Es decir, se plantea que se conoce la existencia de este tipo de elementos, pero que ellos mismos no avalan ni tampoco realizan este tipo de evaluaciones con los prejuicios ya mencionados. Por otra parte, cabe resaltar también en el marco de referencia discursiva de estos participantes el aspecto histórico y cultural de los procesos de inclusión y exclusión de personas del mundo del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Explicaciones, por ejemplo, alrededor de cómo Colombia, un país que en algún momento, producto del proceso de colonización, fueron traídos esclavos a nuestras tierras, pues este modelo de esclavitud, este modelo patriarcalista, modelo quizás de hacendado fuerte, en donde tenía una presencia amplia el poder de lo masculino y también el imponerse a través de la fuerza, pues ha permeado de alguna forma la manera como las personas se relacionan en ciertos sectores sociales con cierto conjunto de personas, y que permite la reproducción hoy en día de patrones que traemos desde ese
quizás en algunas organizaciones, como se planteaba de parte de uno de los participantes, todavía sigue persistiendo modelos de dominación del orden colonial, modelos de discriminación, producto de toda esa herencia histórica y cultural que, por ejemplo, en el Valle del Cauca se ve a través de ciertas tendencias de gestión en ciertas organizaciones que reproducen precisamente estos modelos fuertemente anclados. Por otro lado, en los posicionamientos frente a estas condiciones de inclusión, emergen algunos criterios de inclusión que son interesantes revisar. Por ejemplo, la formación académica, las relaciones sociales, las características personales como la iniciativa, la responsabilidad, la ética, el brindar más de lo que se pide y las valoraciones subjetivas que tenga el seleccionador de las personas con las cuales está participando. Estos criterios de inclusión son criterios entonces deseables, es decir, desde el discurso de estas personas lo que se interesaría a un seleccionador por encontrar. Son elementos obviamente mucho más ligados al orden subjetivo, al orden de análisis propiamente dicho de la persona y que tiene que ver quizás con la evaluación que se hace en sitio, en la interacción, que en muchas ocasiones tiene que ver con la entrevista o a través de cierto conjunto de dispositivos como las pruebas de selección. Ahora bien, es bastante problemático en algunos casos, por ejemplo, medir el grado de responsabilidad, la iniciativa, la honestidad y otro conjunto de características subjetivas. Y es ahí donde se empiezan a plantear quizás algunos elementos de fracturas en los procesos de selección, donde usualmente se considera el grado de objetividad o se quiere alcanzar un cierto grado de objetividad, al menos es el discurso oficial, para poder dar cuenta efectivamente de este conjunto de condiciones subjetivas. Por otro lado, hay un conjunto de factores mucho más subjetivos que se mencionaban y que son de difícil acceso en la evaluación, pero que también constituyen parte del arsenal de lo que ellos mencionaban que era importante para el mundo del trabajo. Compromiso, disciplina y entrega, iniciativa y emprendimiento, generar credibilidad, el aprendizaje permanente, la contextualización que tenga la persona con la actividad a desarrollar, la actitud hacia el trabajo y la seguridad que demuestre la persona en la realización de su trabajo, la responsabilidad con su trabajo y con los compañeros, la creatividad, el brindar ideas que confluyan con los propios intereses, la empatía y los conocimientos informáticos y manejo de tecnología, que constituyen entonces el conjunto de elementos que eran visibilizados como importantes, interesantes y que en algunos momentos pues eran también objeto de análisis por parte de las personas. Sin embargo, ya todos sabemos de alguna forma que analizar este conjunto de elementos es altamente difícil y quizás un poco más relacionados es con la práctica, con el día a día. Vale entonces aclarar que la condición de inclusión no refiere solamente a la posibilidad de entrada de personas al mundo del trabajo, sino también de permanencia en las organizaciones. Es decir, que a medida que la persona va realizando su trabajo, un criterio de estabilización en su lugar de trabajo, un criterio de permanencia futura, pues tiene que ver con todo el conjunto de estos elementos subjetivos que otro está observando o que otro está intentando evaluar de manera continua en la realización de las actividades de las personas. Por otra parte, hay otros elementos de inclusión objetivos que tienen que ver, por ejemplo, con la visibilidad por el buen desempeño, es decir, de alguna forma la opinión que tengan los otros de lo que la persona hace, pero también lo que ella demuestra por medio de resultados que efectivamente constituye un buen desempeño. La formación profesional como un elemento de inclusión en ciertos sectores, entonces será importante visibilizar la formación profesional porque se necesita cierto nivel de requerimientos o se asume de que una persona tiene un cierto nivel de conocimientos a partir de su formación y por eso es más capacitada para poder llevar a cabo un conjunto de actividades. Factores de exclusión propiamente dichos. La formación permanente. Una persona, por ejemplo, que se quede con los conocimientos que
que adquirió durante su formación y no los actualice, pues podrá ser víctima quizás un poco más adelante de la desactualización y en este sentido pues de la exclusión del mundo del trabajo en los sectores donde ella puede actuar bajo esos conocimientos. La trayectoria coherente y continua. En algunos espacios se considera que una persona que haya pasado de un lugar de trabajo a otro por pocos periodos de tiempo, pues quizás no ha tenido una trayectoria continua y que aumenta los riesgos de exclusión mucho más si la persona ha llevado a cabo diferentes ocupaciones en estos diferentes espacios en donde ha estado. Los aspectos subjetivos también de quien escoge entran como un aspecto que ellos plantean también como importante a tener en cuenta. El seleccionador no siempre actúa bajo la lógica de la objetividad que quizás en los documentos oficiales de la administración o de la misma psicología organizacional se pretenden que cubran los procesos de selección. Y es ahí donde se empieza a plantear la discusión acerca de la inclusión y la exclusión del mundo del trabajo. ¿Hasta qué punto estos aspectos que se convierten en discursos objetivantes y que propenden por la objetividad de los procesos de selección y que en algunos casos también nosotros los mismos profesores defendemos y promovemos en nuestras aulas, pues también no revisten en sí mismo una reproducción de aspectos de orden subjetivo, pero no en el discurso, sino ya en la práctica. Y es ahí donde es importante plantear la discusión, ya no en el dispositivo de formación ni en los discursos oficiales, sino plantear la discusión en los aspectos de orden ético y quizás en algunos casos de orden moral, que tienen que ver con la posibilidad de inclusión y exclusión de personas en el mundo del trabajo. Una discusión alrededor de cuál es la responsabilidad de los profesionales que están vinculados directamente con la posibilidad de acceso de otras personas al mundo del trabajo, cuáles son los criterios que se utilizan en las organizaciones o en diferentes contextos para permitir la entrada o la permanencia de personas en el mundo del trabajo, pues constituye una base importante para poder empezar a revisar cuál es el posicionamiento que cada profesional construye en su quehacer, cuáles son los elementos que legitima como verdades en el desarrollo de sus actividades y cómo esto repercute en suma en el desarrollo de las personas en el mundo del trabajo, comprendiendo que el trabajo para la mayoría de nosotros constituye la base fundamental para poder acceder a bienes y servicios. Bienes y servicios que en la lógica de consumo actual constituyen en muchos casos en la base de la inclusión social por medio del trabajo en la lógica económica. Es decir, que el trabajo se constituye en la forma particular con la como yo me relaciono y cómo puedo acceder a estos productos, porque en la actualidad en muchos espacios la posibilidad de ser reconocido en ciertos contextos pues proviene también de ese reconocimiento de consumo o ese reconocimiento de acceso a ciertos bienes particulares. También habría que pensar no solamente en las acciones individualizadas de los profesionales, sino también cómo se promueven acciones de integración social, cómo las personas que estamos actuando en este momento en el mundo del trabajo procuramos efectivamente el reconocimiento no solamente de las potencialidades de las personas, sino también el reconocimiento de nuestra posibilidad de acción continua en la sociedad actual y que esto contribuye o no precisamente a ese elemento de la integración social. Integración que tiene que ver directamente con el tema del encuentro, la diversidad, la gestión de la diversidad. Y es hasta qué punto nuestras actuaciones profesionales tienen que ver también con la posibilidad efectivamente de integrarnos a otras personas, de permitir el acceso de otras personas a ciertos contextos y que de alguna forma también tiene que ver con la posibilidad que nosotros mismos nos brindamos de acceder a otros espacios distintos.
quedan entonces muchas dudas, es poco tiempo, digamos, para compartir algún conjunto de reflexiones adicionales que lleva a cabo este estudio y que se podrían llevar alrededor del tema de la gestión de la diversidad, que es hacia donde quieren apuntar este conjunto de reflexiones del encuentro de la conmemoración del Día del Trabajo y del Trabajador, pero precisamente las preguntas y las reflexiones quieren empezar a plantear unas movilizaciones quizás subjetivas también de las personas que están en formación y que también tiene que ver con nosotros, los que ya estamos en otro nivel de formación distinto, de nuestra actuación como profesionales en el mundo del trabajo. Quisiera entonces culminar diciendo que en esta ocasión es importante pensarse cada uno desde la posición en la cual se encuentra, cómo puede contribuir hacia una gestión de la diversidad en las organizaciones, así no tenga un lugar de decisión propiamente dicho, de manejo de organizaciones, de manejo de grupos, pero desde una posición quizás privilegiada en la actualidad, y es una posición de profesional que tiene que ver con el trabajo con otras personas, cómo puede ayudar a contribuir a la reflexión de otros frente a cuáles son los criterios bajo los cuales se establecen la inclusión y la exclusión de personas en el mundo del trabajo. Una tarea entonces que queda de manera continua de reflexión, de análisis y de discusión, que se podrá seguir alimentando en diferentes espacios, no solamente académicos, sino también llevarlos a los espacios de la práctica profesional, del quehacer profesional, del día a día, que sin duda podrán contribuir, pues en suma, a el mejoramiento de las condiciones sociales de muchos de nosotros y de las personas. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y algunas de estas reflexiones serán ampliadas en un artículo posterior que podrá ser publicado y que tendrán acceso a través de la red. Feliz día.